Bienvenidos a Literatura para Todos. El día de hoy hablaremos, a 10 años de su muerte, de la vida y obra del escritor y Nobel colombiano Gabriel García Márquez. El escritor de obras como El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, el libro de relatos Ojos de perro azul y, por supuesto, 100 años de soledad. Una de las obras más importantes de la lengua castellana y una absoluta obra maestra. García Márquez, o Gabo como se le llama por cariño, se erige como una de las voces principales de lo que en su momento, durante los años 60 y 70, fue conocido como el boom latinoamericano, en el que distintos autores como Julio Cortázar, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Juan Carlos Onetti provocaron una revolución en la literatura universal, proponiendo una escritura que llevaba al cenit tanto al modernismo como al concepto mismo de lo que es una novela. Esta revolución fue posible en tanto que los autores latinoamericanos no solo bebieron de las técnicas universales, sino que aprendieron también de sus propios países, de las revoluciones, de una historia reciente y todavía tan caótica como llena de sueños. En mi opinión personal, creo que hasta el boom era Latinoamérica la que todo el tiempo buscaba el mundo, pero después del boom, el mundo no dejó de buscar a Latinoamérica. La influencia de García Márquez en la literatura universal es notable, tanto desde su representación del realismo mágico, como desde su manejo de temas como el amor, la muerte, la soledad, la nostalgia y el poder, influyendo así a otros autores como Salman Rushdie, Haruki Murakami y el Nobel chino Mo Yan. En cuanto a Colombia, su país natal, en palabras del escritor y crítico uruguayo Ángel Rama, afirma que antes de Gabo, es decir, hasta antes de la primera mitad del siglo XX, la literatura colombiana era más bien ignorada por el mundo editorial. Desde la aparición de García Márquez hubo una ruptura, una nueva forma de escribir. Una literatura universal que al mismo tiempo seguía siendo profundamente americana. Quizá no sea exagerado decir que Gabo abrió el camino para toda una generación de escritores colombianos y latinoamericanos. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano, Jeremías de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un saumerio de cianuro de oro. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, un pueblo de la costa caribe en el que el aire caluroso parece respirar cansado, al igual que el tiempo, al igual que la Colombia que todavía no respiraba del embate de todas las guerras civiles que se habían librado desde la independencia. El pequeño Gabriel fue criado en sus primeros años por sus abuelos, en tanto que sus padres trabajaban fuera del pueblo. Creció a la sombra de los bananeros que rodeaban Aracataca y también, y esto sería determinante para su vida, a la sombra de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días. El mundo literario, o concretamente todo el mundo general de Gabo, se gestaría en los 10 años que vivió en Aracataca. Recordaría, en Vivir para contarla, su autobiografía, que una vez su abuelo le regaló un diccionario. Gabriel preguntó, ¿cuántas palabras hay aquí? Y su abuelo respondió, todas. Así, Gabo creció con el registro histórico de la guerra, con el dolor en el aire por la masacre de las bananeras ocurrida en 1928 en el pueblo de Ciénaga, no muy lejos de Aracataca. Heroísmo en la batalla por parte de su abuelo, el coronel liberal que nunca pudo acceder a la pensión militar prometida por el gobierno. El coronel Márquez, un héroe para algunos, prefería una vida tranquila, haciendo peces de plata en su taller, leyendo, reafirmando que de nada se arrepentía más que de haber matado en la guerra. De este viejo y sabio coronel nacería, años después, el coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad y el viejo terco y valiente de El coronel no tiene quien le escriba. Macondo nacería en Aracataca, mas no puede afirmarse de ninguna manera que Aracataca es Macondo. El mítico pueblo de la obra garciamarquiana nacería desde los relatos del abuelo Márquez y de la visión católica supersticiosa de su abuela Tranquilina Iguarán, para la que el mundo era mágico, en donde todo podía ocurrir. Un mundo fantástico en donde todo era posible y, no obstante, todo era racional, lógico, como si la vida misma fuese una fantasía. Gabo recordaría entonces, al imaginar Macondo, las guerras del coronel, la fe de su abuela, los relatos de un pueblo cansado en el que todo era sorprendente,
La vieja tía, demasiado envejecida quizá, que con solo mirar el cielo podía predecir las temporadas de lluvia o de sequía. Lo predecía en el trópico, donde, por supuesto, todo es impredecible. Ahora bien, dado el humor paradójico en la obra de García Márquez, aquel humor certero y triste, podría pensarse también que su origen mismo fue una paradoja. Su padre, Gabriel Eligio, era un modesto telegrafista de origen conservador, mientras que su madre, Luisa Santiago Márquez, la hija del coronel, era, desde luego, de origen liberal. Dado que los liberales y conservadores llevaban casi un siglo matándose, tal como lo seguirían haciendo durante una buena parte del siglo XX, la unión de estos dos personajes era imposible. El coronel Márquez envió lejos a Luisa, en espera de que la pasión de ambos se enfriase y se dejase tocar por el olvido. Pero Gabriel y Luisa persistieron, esperaron, se enviaron cartas y telegramas. Al final, el coronel Nicolás Márquez tuvo que rendirse y aceptar la unión de su hija con el muchacho que, durante la Guerra de los 1000 días, habría sido un enemigo. De esta historia de amor imposible, nacería una de sus más grandiosas novelas, El amor en los tiempos del cólera, publicada en 1985. Nace además la cuestión de una bella paradoja. Todo estaba dado para que Gabriel García Márquez no existiera, y sin embargo, existió. El coronel Nicolás Márquez moriría en 1937, y el pequeño Gabriel, con 10 años de edad, tendría que irse a vivir con sus padres y sus hermanos a Barranquilla. Diría de ellos que por entonces todos eran prácticamente desconocidos, en tanto que los veía muy poco. García Márquez diría también que después de la muerte de su abuelo, nada más volvió a pasar en el mundo. Mas, por este tiempo, el génesis de Macondo y de Aureliano Buendía, y también del futuro escritor, ya se desarrollaba en las entrañas del niño que no sabía qué hacer con su vida. Del niño que, desde su exilio de Aracataca, pues sin su abuelo ya el pueblo no tenía nada más que decirle, viviría en un continuo ir y venir por la costa colombiana. Barranquilla, Santa Marta, Sucre y Cartagena, entre muchos otros lugares. Saldría de la costa caribe para estudiar en Zipaquirá, al noroeste de Bogotá, la fría y brumosa capital de Colombia. Por aquel tiempo en el internado se interesó por la poesía y, si bien nunca fue un poeta como tal, se aprendió de memoria todo el siglo de oro español. Escribió algunos versos que después destruiría y comenzaría una voracidad lectora que lo llevaría a leer todo lo que cayese en sus manos. Después, hacia 1947, ganaría una beca para estudiar Derecho en Bogotá. Por este tiempo conocería a Hemingway, a Virginia Woolf y al que para siempre sería su maestro literario, William Faulkner. Ahora Gabo escribía cuentos y poesías y, con 20 años, logró su primera publicación, el relato titulado La tercera resignación. Sin que nadie lo supiese, Gabo se convertía en una promesa literaria. Mas sus días en la capital llegaron a su fin cuando la guerra civil volvía a golpear a Colombia. El líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán, había sido asesinado el 9 de abril de 1948. La turba enfurecida destruyó Bogotá en lo que se conocería luego como el Bogotazo, y los campos volvieron a incendiarse en el fragor de la guerra entre liberales y conservadores. Gabo recordaría las ruinas de la capital, los muertos y la máquina de escribir Remington que no pudo rescatar de las flamas y en la que había escrito sus primeras obras. Por este tiempo, la fantasía de la costa colombiana, su escándalo que también sabía hacer silencio, acababa de encontrarse con el frío de Bogotá, con la sobriedad de sus abrigos oscuros, con la violencia terrible de la que tanto habló el coronel. Por entonces, García Márquez había adquirido otra visión del mundo, otra manera de asumir la vida. Sin apenas haberse dado cuenta, ya era un escritor, con tan solo un relato publicado que, si bien fue elogiado, pronto mordería el olvido ante las llamas de la guerra civil. No importaba, era un escritor, no sabía cómo, pero lo era. Había asumido un destino y no querría tener que ver nada más ni con el derecho ni con la universidad. Regresó a la costa, a Cartagena, donde empezaría su oficio más amado, el periodismo, labor que le permitía leer, escribir, viajar y estar en contacto con el mundo. Sabemos que fue periodista durante 14 años y que durante todo este tiempo no dejó nunca de escribir cuentos y novelas. Ahora bien, ¿cuál es el éxito de Gabo? ¿Cuál es la fascinación que despierta su obra? La obra de García Márquez puede leerse en clave de lectura internacional y está al nivel de Kafka, Hemingway, Virginia Woolf, Thomas Mann y, por supuesto, de William Faulkner, sin que por ello pierda su profundo significado americano. En sí, hay que decirlo que con algunas excepciones como Borges, Roberto Arlt y Jorge Isaacs, la literatura americana era más bien provinciana, con la excepción de la poesía que siempre fue del más alto nivel modernista. En Gabo y en todo el boom hay una ruptura con el provincialismo.
una renovación que ya no admitía la misma prosa costumbrista de siempre. ¿Quiere esto decir que García Márquez renunció a escribir sobre su tierra? En lo absoluto. La literatura de Gabo fue siempre historicista. Siempre ha tenido que referirse a una raíz, a un profundo arraigo a la tierra. La ruptura provinciana refiere a que la literatura ya no está en boga de ser entendida a los dramas de una sola región, sino a la misma condición humana en cualquier parte del mundo. Así, aldeas de China se han identificado con 100 años de soledad, y el checo Milán Kundera también se vio a sí mismo en la historia de los Buendía. En sí de esto se trata la universalidad, un drama capaz de hablarle al mundo entero. Hubo entonces una ruptura con lo costumbrista, pero no con la violenta realidad de ser americano. Aquí Gabo pregunta, erige una simple duda antes de preocuparse por la forma o por el estilo. ¿Qué es la vida? La vida es lo que pasa alrededor, lo que pasa en él, en las historias familiares y en los pueblos. Ante una pregunta tan simple y tan inabarcable como esta, no hay ningún estilo que pueda hacerle justicia. García Márquez lo sabía y por ello ideó otra forma de escribir, un más allá de cualquier técnica. En herencia de sus abuelos, García Márquez es un hijo del trópico, donde la vida y la muerte se entrelazan a través de olores, sonidos, la alegría y la tristeza, el ruido y el silencio. Todo lo que atrae, lo que es hermoso, es también y al mismo tiempo repulsivo. Ahora bien, esta narración del trópico, tal como la conocemos en su estilo vital y nostálgico, fue posible gracias a una alianza entre narrador y poeta. Podríamos decir, como siempre lo he sostenido, que las virtudes de la poesía en la narración son incontables. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. Publicó su primera novela, La hojarasca, en 1955. Los diversos puntos de vista, la manipulación del tiempo y el lenguaje recuerdan de primera mano a la obra de William Faulkner. Guillermo de la Torre, de la editorial Losada, rechazó el libro diciendo que era impublicable y que aquel autor, aquel jovencito, debería dedicarse a otra cosa en tanto que no tenía ningún futuro literario. Como en todo escritor, hubo una maduración progresiva de su estilo y sus temas. Todo se perfiló lentamente, como Macondo, que ya se perfilaba desde los relatos de funerales de la mamá grande. Tanto la hojarasca como Crónica de una muerte anunciada dan lugar a la muerte en sí como uno de los temas principales de su obra, mediada a través de la tragedia griega. Historias de honor y de venganza como una metáfora de la civilización que exige una muerte, un sacrificio. En Crónica de una muerte anunciada, sabemos desde la primera línea que Santiago Nazar será asesinado. Los lectores lo sabemos, todo el pueblo lo sabe, pero es una tragedia en tanto que la fatalidad no puede evitarse a pesar de las buenas intenciones, tal como el Edipo de Sófocles estuvo condenado desde el principio. Y la muerte para Gabo era simplemente no estar nunca más con los amigos, y acaso por ello diría que yo escribo para que me quieran mis amigos. A la muerte vendrían a sumarse también la soledad, el amor y el poder. Temas centrales que, al igual que ocurre en Shakespeare, unen lo público y lo privado. La condición del poder es la soledad. Todos los hombres poderosos han de estar solos. Lo vemos en el otoño del patriarca, en el lánguido militar del general en su laberinto, quien en su lecho de muerte comprende que ha hecho todo lo que ha podido y que, aunque haya estado solo a causa de su poder, ha vivido con intensidad hasta el final en tanto que sabe que su vida es única e irrepetible. Lo vemos, a mi parecer, de una manera mucho más fuerte en la imagen del coronel Aureliano Buendía, quien buscó en el poder un sustituto para el amor. García Márquez supo leer muy bien este drama de la condición humana. Al encontrarnos entre la incapacidad de amar y de ser amados, buscamos el consuelo del poder. Así, Aureliano Buendía tuvo 17 hijos de 17 mujeres distintas, todos marcados como él por el signo de la soledad. La madre del coronel, Úrsula Iguarán, diría que aquel hijo que ella amaba y por el que ella habría dado la vida era un hombre incapacitado para el amor. Así, incapaz de amar, el coronel Aureliano Buendía estaría condenado a ser siempre un hombre poderoso y desgarradoramente solitario. García Márquez sentía una gran fascinación por el poder, y por ello era capaz de hacerlo grandioso y también de ridiculizarlo.
Ricos y famosos buscaban su amistad y su popularidad, en palabras de Gerald Martin, era comparable a la de una estrella de cine. Sin embargo, Gabo, aunque popular, fue un escritor serio, como lo fueron también Dickens, Victor Hugo y Hemingway. Fue amigo de Bill Clinton, el rey Juan Carlos de España y de Fidel Castro, entre otros. Amigo también de otros artistas como Joaquín Sabina y Chabela Vargas, sin contar su relación con los que quizá fueron sus más grandes amigos, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Álvaro Mutis. Gabo no tendría poder, pero sí padecería la odisea de la soledad. Exiliado de Colombia a causa de su declarada simpatía hacia la izquierda, y hablamos de un tiempo de tenaz violencia política, viviría en París, Barcelona y México, donde se quedaría hasta el final de su vida. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barros y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cien años de soledad, considerada por Pablo Neruda como el Quijote de nuestro tiempo, sería escrita en México. Gabo, quien creía que un escritor solo escribe un libro durante toda su vida y quien creía que el primer párrafo de cada obra debía contener toda la música, el ritmo y la intención que la marcarían, llevaba escribiendo desde hacía casi 20 años una novela que hacía y rehacía cada tanto al no poderle dar el tono que necesitaba. No obstante, durante un viaje hacia Acapulco con su esposa Mercedes y sus hijos, tuvo la epifanía, el principio, la idea clara de lo que sería 100 años de soledad. Ante la revelación, dio media vuelta en el carro y retornó hacia Ciudad de México. Escribiría en la pobreza durante un año entero la obra que lo consagraría como uno de los más grandes prosistas de la literatura universal. Se publicó en 1967, en Buenos Aires. El éxito fue absoluto y desde entonces Gabriel García Márquez vivió en adelante de la escritura. Cien años de soledad es, en muchos sentidos, un poema épico. Creó para América un pasado mítico y, para llegar a ello, tuvo que desaprender y aprender de nuevo la lengua. Podría decirse que Cien años de soledad es una obra fundacional de la lengua, como en su momento lo fue también el Quijote. El castellano cambió cuando ambas obras se publicaron en el mundo. ¿Acaso de aquí nace la comparación de Neruda? Para el escritor checo Milan Kundera, quien conoció a Gabo, a Fuentes y a Cortázar en Praga durante el 68, el arte de la historia de la novela se divide en tres. El primero, inaugurado por François Rabelais, el del siglo XIX por Balzac, Flaubert y Stendhal, y la inaugurada por Kafka y Musil, que alcanza su apogeo en América Latina. Kundera encuentra en Gabo una poesía capaz de llevar al mundo objetivo a una esfera en la que todo es real, increíble y maravilloso. En respuesta al realismo mágico, término acuñado por el crítico de arte alemán Franz Roh, en el que hablaba de una percepción que incluye tanto al mundo racional como al mundo invisible. Para Milan Kundera, el boom latinoamericano, o bien Cien años de soledad que Kundera leyó en checo, es una respuesta al desprecio del manifiesto surrealista de André Breton, en la que califica a la novela como antipoética, cerrada a la imaginación libre. Sin embargo, Cien años de soledad es poesía e imaginación. Es la prosa que coquetea con la poesía sin traspasar nunca el lirismo de su dominio. ¿Qué hay en Cien años de soledad? La saga de los Buendía en Macondo encierra la condición humana. Una cosmogonía en la que la vida es inagotable, invencible ante la muerte, pero no ante la soledad. Melquíades muere y regresa porque se ha cansado de la soledad del morir. En sí, Cien años de soledad es una metáfora de la creación, una acción de vida impulsiva e incontenible, como una fuerza desbordada que conduce a la extinción y a las soledades del poder, a las nostalgias del amor. ¿De dónde viene esta fuerza inatajable? Viene de todos los que habitan Macondo y se traduce en su viento destructor. Gabo ganaría el Nobel de Literatura en 1982. La lengua castellana no volvió a ser la misma después del boom latinoamericano, después de la obra de García Márquez. Hacia 1999 se le diagnosticó un linfoma y empezó a retirarse de la vida pública, disponiéndose a hacer el pacto con la soledad para encontrarse con la muerte, como tanto lo nombró en sus novelas. En memoria de su vida de escritura, amistades, viajes, fiesta y amor, escribió una maravillosa autobiografía con plena conciencia de que tanto la muerte como el olvido se acercaban. Publicaría en el 2002 Vivir para contarla. Aún resistiría más la pérdida de la memoria. Mantendría el íntimo placer, la soledad de escribir, la intensidad de escribir tanto en un cuento como una novela.
Todavía visitaría a sus amistades diciéndoles, como les dijo en los días previos a la ceremonia del Nobel: ningún premio Nobel vale más que mis amigos. Eventualmente, la enfermedad y el olvido terminarían por alcanzarlo, como alcanzó a todos los personajes escritos por su mano. Gabriel García Márquez, una de las voces más grandes de América y de la lengua castellana, moriría el 17 de abril del 2014. Todo artista es inmortal a su manera. Sin embargo, hoy, a 10 años de su partida, no podemos dejar de recordar a García Márquez ni de agradecerle sus letras, ni su universo maravilloso. En lo personal, tomo a Gabo como una imagen más amplia que la de su impecable desarrollo del realismo mágico. Gabo es todavía más universal, como lo vemos en El amor en los tiempos del cólera y en El coronel no tiene quien le escriba. Su pluma inagotable, renacida en cada generación, no dejará nunca de decir todo lo que tiene por decir. Como colombiano, no me queda más que darle las gracias a Gabriel García Márquez y recordarlo hoy, 10 años después y para siempre. Muchas gracias por haber visto este video. Mi nombre es Juan y esto es Literatura para Todos. Si te gustó el video, por favor dale un me gusta y compártelo. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram. Un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Salud.